oración al decir at 11 they were playing tennis. They were playing tennis. A las 11 ellos estuvieron jugando tenis. ¿Qué diferencia hay en played tennis, jugaron tenis, y decir they were playing tennis? ¿Cuál es la diferencia, chicos? A ver, vamos a pedirle a Catherine. Catherine, ¿cuál es la diferencia cuando yo te digo they were playing tennis? ¿Dónde está el énfasis? Yo sé que la acción sigue haciendo referencia al pasado. Esta acción sigue haciendo referencia al pasado. Pero ¿en qué ha cambiado? ¿En qué ha cambiado? ¿Qué es lo que he enfatizado? Catherine, Marco Antonio. ¿La acción continúa? ¿La acción continúa o la acción estaba en proceso en el pasado? Cuando yo digo at 11, they were playing tennis. A las 11 ellos estaban jugando tenis. Estoy hablando del pasado. Esa acción ya no va a seguir. Se terminó en el pasado. Pero al decir they were playing tennis, estoy enfatizando, ¿sabes qué cosa? La duración de la acción. No estoy enfatizándome en la acción terminada, sino estoy haciendo énfasis en aquello que sucedía en ese lapso en el que se desarrollaba la acción. ¿Ok? O por ejemplo, they were playing, they were in the middle of the playing. They had no finish yet. Ellos todavía no lo han terminado. Ellos estuvieron jugando. Ellos estuvieron en mitad del juego. Entonces, mira, vamos a ver. We use the past continuous to say that somebody was in the middle of doing something at a certain time in the past. O sea, cuando nosotros estamos refiriéndonos al proceso, a la acción no culminada, pero en el pasado. ¿Ok? Por ejemplo, this time yesterday, a esta hora de ayer, I was doing my homework. ¿Qué quiere decir esto? A esta hora ayer, yo estaba haciendo mi tarea. A esta hora ayer, yo estaba haciendo mi tarea. ¿Ves? We use the past continuous to say that something happened in the middle of something else. Por ejemplo, Bob burned his hand when she was cooking dinner yesterday. ¿Qué pasó? Acá hay dos acciones simultáneas. Una interrumpe otra. Acá han sucedido dos cosas. La primera, Bob estaba cocinando. ¿Y qué pasó cuando cocinaba? Se quemó. ¿Te das cuenta? Una acción pasada interrumpe a otra acción pasada. ¿Correcto? O por ejemplo, while I was working in the garden, cuando estaba trabajando en el jardín, I hurt my back. Me lastimé la espalda. Dos acciones, igual. Yo estaba trabajando en el jardín y me lastimé la espalda. Entonces, mira, acá tenemos dos acciones. Una que estaba en proceso en el pasado y otra que lo interrumpe. Para eso se utiliza el past continuous o el past progressive. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Entonces, para este tipo de expresiones yo voy a recurrir a esta perífrasis. Recuerda, esta es una perífrasis. Y lo que hace es hablarte del pasado, pero enfatizando qué cosa. ¿Qué es lo que va a enfatizar? Lo que va a enfatizar es el aspecto. Lo que va a enfatizar es la duración de la acción, el proceso de la acción. ¿Correcto? Ahora, escúchame por favor. El verbo auxiliar que se utiliza en esta perífrasis es el verb to be. ¿Ok? Entonces, el verb to be, ¿en qué tiempo? Si estoy hablando del pasado, ese verb to be, ¿cómo lo voy a utilizar? ¿En presente, en pasado o en futuro? ¿Cómo voy a utilizar ese verb to be? Voy a utilizarlo en futuro, pasado, presente, en pasado. Y nosotros sabemos que el verb to be en el pasado va a tener dos formas. ¿Cuáles son las formas del pasado del verb to be? ¿Cuáles son las formas del pasado del verb to be? A ver, was y were. Esas van a ser los verbos auxiliares que vamos a utilizar cuando queramos hablar del past continuous. ¿Ok? Vamos a ver. Acá, ¿voy a hacer referencia al verb to be solito o voy a valerme del verb to be como auxiliar? Vamos a hacer esa gran diferencia. They thirsty this morning. Ellos estaban sedientos esta mañana. Aquí el verb to be va a funcionar como auxiliar o va a funcionar más bien como verbo independiente. ¿Cómo va a funcionar aquí el verb to be?
Yo quiero decir que ellos estaban sedientos, que ellos tenían sed esta mañana. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿cómo va a funcionar el verb to be? ¿Va a funcionar como verbo único o va a funcionar como parte de la perífrasis? ¿Hay un verbo principal que aparezca con un ing? Definitivamente no. Entonces, ¿cuál voy a marcar? Si además mi sujeto es they, ¿cuál voy a marcar, chicos? A ver, cuéntame. ¿Cuál es? They were thirsty this morning. Ellos estaban sedientos, ellos tenían sed esta mañana. ¿Ok? Muy bien. We thirsty now. ¿Cuál será el uso del verb to be si te estoy hablando de ahorita? Ahorita. Ellos o nosotros estamos sedientos ahorita. ¿Cuál va a ser el uso del verb to be? ¿El verb to be estará en presente o estará en pasado? En presente. En presente. Muy bien, Marco Antonio. ¿Cuál vamos a marcar entonces? Letter. Letter C. We are. ¿Correcto? Muy bien. Number 3. I'm hungry and I want a hamburger. Mira el verbo, ¿ah? Yo. Letter E. Muy bien. I am hungry and I want a hamburger. Yo estoy hambriento. Miss, una pregunta. En el castellano lo puedo entender como yo tengo hambre, pero por supuesto que sí. En el castellano tener hambre es una expresión perfectamente correcta, ¿cierto? Pero en inglés el hambre nunca se tiene y no lo vas a utilizar por ningún motivo con el verbo to have. Siempre lo tienes que utilizar con el verb to be, así como también ocurre cuando tienes sed o, por ejemplo, cuando alguien tiene razón. Cuando alguien tiene razón, jamás vayas a decir you have reason, eso no se dice, ¿ya? Es you are right, ¿ok? Muy bien. Yesterday. Si estoy hablando de ayer, entonces, ¿cuál es la variación del verbo? Yesterday. I am o I was. ¿Cuál será? I was. I was hungry. I ate 2 hamburgers, ¿no? Caroline in a car accident last week. Recuerda que el verb to be no solamente es ser, también es estar. Yo quiero decir que Caroline estuvo en un accidente la semana pasada. Entonces, ¿cómo voy a decir she? Ella estuvo en el accidente la semana pasada. She is, she were, she are, she was, she be. ¿Cuál será la forma? She was. She was. Ya está, excelente, genial. Ahora continuamos. Vamos a ver. Where Caroline now Is. Where is? ¿Dónde está Caroline ahora? My brother and sister playing tennis at 11 a.m. yesterday. Ahora sí viene el pasado continuo. Mi hermano y mi hermana estuvieron jugando tenis a las 11 de la mañana ayer. Estuvieron jugando tenis. Si yo tengo my brother and sister, son, ¿cuál es el pronombre? They. ¿Y cuál es la forma de conjugar el verb to be? Were. They were playing tennis at 11 a.m. yesterday. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos con la 8. You still working at 7 p.m. last night? Miss, acá es la pregunta. ¿Qué pasaba cuando teníamos que preguntar en inglés? Eso se lo había dicho, ¿ah? A ver quién se acuerda. Cuando tú afirmas, la estructura de la oración es esta. Sujeto, verbo, complemento. Pero cuando tú preguntas, ¿qué ocurre? ¿Quién va primero? Dime. Sería letter B. Letter B. Are you still working at 7 p.m. last night? Oye, ¿estuviste trabajando ayer hasta las 7 de la noche? ¿No? Ahora, escúchame. Recuerda que cuando hay una pregunta, siempre vamos a comenzar con el verbo auxiliar. ¿Ya? Nosotros vamos a comenzar con el verbo auxiliar cuando se trate de una pregunta. ¿Ok? A ver, continuamos entonces con la número 9. Ya vamos acabando los ejercicios. At 8:30 today, I driving to work. A las 8:30 de la mañana de hoy, yo estaba manejando al trabajo. Recuerda, ya pasó,
voy a utilizar el I am o el I was driving to work, porque recuerda que el am, el pasado es el was. ¿Cuál voy a utilizar? I was. Muy bien. Hola Lorena, apareciste. Genial. Number 10. We sleeping when the police came. Nosotros estábamos durmiendo cuando la policía vino. Ya, entonces, ¿cuál es? We are, we was, weren't. ¿cuál será? Muy bien. Miss, ¿y cómo sabes que es una negación? Porque es la única posible, ¿cierto? La policía vino, esa es una acción pasada, entonces tuvo que haber sido interrumpida por otra acción pasada, ¿no? Bien, una acción pasada que estaba en desarrollo, ¿ves? O sea, esta perífrasis verbal lo que hace es dar a conocer que la acción del pasado estaba en desarrollo, enfatiza el desarrollo, ¿ok? Se encarga de enfatizar el desarrollo. We weren't sleeping when the police came. Nosotros no estábamos durmiendo cuando la policía vino. Why she having lunch at 4 p.m.? Oye, ¿por qué almuerza a las 4 de la tarde? A ver, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Recuerda que tienes el having. ¿Cuál es? ¿Por qué él estaba almorzando a las 4 de la tarde? Was. Muy bien, excelente, muy bien, perfecto. Muy bien. Ahora, chicos, ¿ha quedado claro esta perífrasis verbal? A ver, confírmenme, por favor, si me pueden confirmar eso. ¿Sí? ¿Se entendió? Y ahora vamos a ver la última. Was he not his homework? Was he not his homework? ¿Cómo lo completamos? Tenemos el was. ¿Qué faltaría? Recuerda que estamos hablando del pasado continuo. ¿Cómo se utilizan en el pasado continuo? Cuando yo tengo progressive continuous, Lorena, utilizo el ing. ¿Cuál sería, mi amor? A ver. ING, letter C. Was he not doing his homework? Oye, ¿no estaba haciendo su tarea? ¿Ok? Muy bien. Bien, chicos. Este texto es bastante interesante. Vamos a analizarlo, ¿ok? Y luego vamos a seguir hablando de pasado, pero vamos a ver un tema un poquito más complejo, ¿correcto? Ya esto nos está preparando para que nosotros veamos esta semana, el día jueves que nos toca clase, vamos a hablar acerca de los conditionals, ¿ok? Y cuando nosotros vemos conditionals, es importantísimo que ustedes dominen los tiempos verbales, porque los conditionals son oraciones compuestas, ¿ok? Y esas oraciones compuestas, valga la redundancia, no se pueden componer de cualquier manera. Hay reglas para que esas oraciones sean sintácticamente correctas, ¿ya? Y por ello es importantísimo que ustedes conozcan, número 1, modal verbs, que ya hemos visto, pero también que sean capaces de reconocer los tiempos verbales, ¿ya? Ok, ahora vamos a leer lo siguiente. Childhood. ¿Qué quiero, qué me interesa que ustedes recuerden? Mira, mi amor. Hood es un sufijo. Eso ya te lo dije en algún momento. ¿Qué significa hood? Lorena, ¿te acuerdas? Como sufijo, la terminación hood. ¿Qué es lo que me indica? Eso se llama familias léxicas. Ustedes van a ser capaces de ampliar su vocabulario, ya, si es que son capaces de distinguir las familias léxicas. A ver, Lorena, Marco Antonio, María Barret, Catherine. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando utilizamos la terminación hood? Sustantivo. Muy bien, excelente, María. Estamos haciendo referencia a una terminación de un sustantivo, pero ¿sabes de qué tipo? Un sustantivo abstracto, ¿ok? O sea, cuando una palabra termina en hood, tú tienes que hacer referencia a la parte abstracta. ¿Sería ¿Ok? entonces inglés? Así es, ya ves qué lindo, María. Tú lo que has hecho es aplicar el conocimiento morfológico y has ampliado tu vocabulario, porque tú sabes qué significa child. ¿Sí o no, Miss? Child, niño. Child es niño.
¿Sí o no? Child es niño. ¿Y childhood? ¿Cuál es la versión, digamos, abstracta del niño? Miss. Niñez. Está bien si yo le digo infancia, pero por supuesto, esto es infancia, esto es niñez. ¿Ok? Entonces ya sabemos que es adulthood. ¿Qué significará motherhood? A ver, aplica la misma lógica. ¿Qué significará motherhood? Mother, madre. Maternidad. Maternidad, excelente. Oye, y mira, más abajo va a volver a aparecer, ¿ah? Pero ahora vas a tener que aplicar tu lógica. ¿Qué significará entonces adulthood? ¿Qué significará adulthood? Adultez. Ya está, ya está. Neighbor es vecino. ¿Y neighborhood? ¿Qué será neighborhood? Neighbor es vecino. Neighborhood, ¿qué será? ¿Qué será Vecindario. Vecindario, ya está. Entonces, ¿estamos entendiendo eso, chicos? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Recuerda que los prefijos y los sufijos te aportan información valiosísima. ¿Ya? Valiosísima. ¿Correcto? Bien. Childhood, trauma, is an event experienced by the child that evokes fear and is commonly violent, dangerous, or life-threatening. Miss, ¿qué me acabas de decir? Ahorita estamos hablando de la infancia, pero una infancia con traumas, una infancia traumada, Miss. ¿Eso dice? No, porque yo te enseñé, y esto es algo que tiene que quedarte claro al final del curso. En el inglés, la última palabra en mencionarse es la que cumple la función sustantiva. Eso quiere decir que si yo digo childhood trauma, tú sabes que childhood es niñez, es un sustantivo. Pero si tengo un sustantivo al costado de otro y no están unidos por un guión, porque el guión no separa, sino que une, si no están unidos por un guión, lo que quiere decir es que el último en mencionarse hace las veces de sustantivo y el que aparece anterior a él es el que lo adjetiva. Entonces, siguiendo la lógica, ¿cuál es el sustantivo? ¿Trauma o childhood? ¿Cuál es el sustantivo? ¿Trauma o childhood? ¿Cuál será el sustantivo? Trauma. ¿Y cómo es el trauma? Trauma niñez, Miss. No lo vas a entender así. No lo vas a entender así porque no va a tener sentido. Los traumas de la infancia. De la infancia. Infancia. Muy bien, Celeste. O sea, Miss, ¿está bien si yo digo traumas infantiles, traumas de la infancia? Está perfecto. Así es la sintaxis del inglés. Así es la sintaxis del inglés. Continuamos. Is an event, es un evento, experience, experimentado, by a child, por un niño, that evokes, esto se parece mucho al castellano, que evoca, que trae a la cabeza, fear. ¿Qué significa fear? Fear significa miedo. ¿Ok? Ahora vamos a aplicar algo que tú ya debes saber. ¿Se acuerdan qué significa el less? ¿Se acuerdan qué significa el less? Cuando yo ponía menos, cuando es palabra. Y cuando se coloca al final, Catherine, cuando se coloca al final el less, ¿te acuerdas? Era un sufijo que indicaba negación. Entonces mira, Catherine, si es que indica negación y fear es miedo, fearless, ¿qué será? La palabra fearless. ¿Qué significará Sin fearless? miedo, valiente. Sin miedo, osado, valiente. ¿Ves? Fearless. ¿Ok? Ya está. Dice que evoca miedo y es comúnmente, commonly, la terminación "ly", suele hacer referencia a ¿qué cosa? Suele hacer referencia a el mente, ¿no? El adverbio. Y comúnmente, ya, violento, peligroso, dangerous, or life-threatening, o que amenaza a la vida. ¿Ok? Also, sometimes referred to as adverse childhood experience. Incluso, a veces, es referido como una experiencia infantil adversa, o experiencias, porque acá está en plural, ¿no? Experiencias infantiles adversas. Oye, Miss, ¿cómo sabes que se lee así? Nuevamente aplícalo. Adverse childhood experience. ¿Cuál es la última palabra? Experience. Entonces este es el sustantivo. Las demás, las que la preceden, lo que hacen es adjetivar. Eso es lo que hacen, adjetivar.
¿correcto? Or A-C-E. ¿Y por qué le colocas la S? Ya, te voy a contar una cosa. Mira, amor, en el inglés, cuando tú quieres tener una sigla o un acrónimo, pero sobre todo una sigla, ¿ya? Y esa sigla expresa plural, se le va a colocar una S chiquitita, ¿ok? Esto es correcto, siempre y cuando lo nombres CDs, ¿ok? ¿Sabes qué es un CD? Yo sé que esto a ti te va a sonar súper arcaico, ¿no? Porque tú creo que no has conocido lo que es un CD, pero en mis tiempos existía eso, ¿ya? Es un circulito, ¿ok? Donde se albergaba, es un disco, ¿ya? Claro, ahora es una reliquia, ¿no? Ustedes creo que no han conocido eso, pero esto existía. CD, chicos, es una sigla. ¿Y por qué le colocábamos una S cuando era plural? Esto en castellano jamás lo hagas, no se puede hacer en castellano, en el inglés es perfecto, ¿ya? Claro, en el inglés esto sí se puede hacer, ¿ya? Los acrónimos y las siglas al inglés se le pueden añadir, cuando están en plural, se le pueden añadir una S. En castellano eso jamás se hace. Si tú quieres decir un CD, ya, y quieres pluralizarlo, debes utilizar el artículo. Jamás puedes utilizar la S pequeñita, ¿ok? Esta letra pequeñita se llama versalita, es un tamaño de letra. Ya cuando estés en la universidad estudiando redacción o lengua 1, ya te van a ir explicando, ¿ok? Bien, una forma de llamarle a estos traumas de infancia son experiencias infantiles adversas o simplemente haces, ¿no? There are many different experiences that can lead to trauma. There are, eso significa hay, pero hace referencia a la existencia de algo en plural. Hay muchas experiencias diferentes que pueden, ¿qué es lead? ¿No es liderar? Sí, pero también es conducir, llevar a, ¿ok? Entonces acá lo que te están diciendo es que hay muchas diferencias, muchas experiencias diferentes que te podrían conducir a un trauma. An estimate 46% of children experience trauma at some point in their young life. Esto es algo muy interesante, chicos. Ahorita vamos a hablar de la polisemia, ¿ok? Un estimado del 46% de niños experimenta un trauma en algún punto de sus jóvenes vidas, ¿ok? ¿Por qué si life está en plural, la palabra young no está en plural? Porque acá tendría que decir sus jóvenes vidas. Ya te cuento, en el inglés los adjetivos no tienen concordancia, ni de género ni de número, ¿ya? No tienen concordancia, no te vayas a olvidar, ¿ok? Ahora, hablemos de la palabra point. ¿A qué te suena point, Miss? Punto, si tú misma acabas de decir, en algún punto de su vida. Bueno, la palabra punto, para que se pueda decir point, se pueda traducir como point al inglés, indica una posición, indica una etapa, indica un momento específico, o en todo caso indica una razón, algún problema. Por ejemplo, I would like going to this party. Me encantaría ir a esa fiesta, ¿ya? Pero luego voy a decir, the point is I don't have any money. ¿Qué acabo de decirte? Bueno, el punto es que no tengo nada de plata. Ese point, como punto, significa asunto. Pero point también puede ser esto, ¿no? Por ejemplo, I'm pointing Celeste's picture o Celeste's photo. ¿Qué acabo de decir? Oye, estoy señalando la foto de Celeste. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, point también significa señalar. Ahora, la palabra point, como punto, haciendo referencia al signo de ortografía, no siempre va a poder expresarse de la misma forma. ¿Qué pasa si estoy hablando de entornos cibernéticos? ¿Cómo se dice el punto? ¿Puedo decir point com? Así voy a decirlo. ¿Será correcto decir el point com? Así lo voy a decir. No, ¿no? ¿Cómo se dice? A ver, si quiero darte mi correo y digo @gmail.com o .com. Se dice .com. No vayas a decir nunca .com. ¿Ah?
también el punto final no necesariamente se va a decir point, ¿ya? Sino que se puede decir full stop point o en todo caso se puede llamar period, ¿ok? De estas maneras vamos a referirnos a la puntuación final, ¿ok? Entonces, la palabra punto no necesariamente se va a utilizar con la palabra point, ¿ya? Mucho cuidado. Entonces dice lo siguiente. Ay, perdón, chicos. Cambio de clima. Gracias. Gracias, chicos, el cambio de clima. A ver. Gracias, gracias. Mira lo que dice acá. While. Oye, Miss, la palabra while, yo sé qué significa while. While significa mientras. ¿Y sabes qué? De repente ya tú puedes ir viendo tu separata de esta semana y el texto 1 comienza con while. Pero ¿sabes qué? Y habla de los asesinos en serie. Está muy interesante esa lectura de los asesinos en serie. Incluso te mencionan algunos personajes, asesinos seriales. Sí, revisa tu boletín, revisa tu boletín. El texto número 1, y vamos a hablar de vocabulario sobre crímenes. Cómo se dice secuestro, cómo se dice acoso, cómo se dice asesinato, bueno, y entre otras palabras, ¿no? Las formas en las que se puede referirnos, en las que podemos referirnos a un robo, todo eso va a venir en las keywords, ¿ya? De esta semana. Pero el texto comienza con while, y tú sabes que while significa mientras, pero no solo va a significar mientras. La palabra while puede significar rato, momento. Por ejemplo, Walter, can you keep an eye to these guys, please? Just for a while. I have to go to the bathroom. Walter, ¿podrías echarles un ojo a estos chicos? Solo por un rato. Tengo que ir al baño. Just for a while. Rato, momento. Pero también while significa PSA. Y esto, chicos, es algo que ustedes sí tienen que entender, ¿ya? Tienen que saber que estas palabras funcionan de distintas formas. Entonces, acá no significa mientras, acá no significa rato, acá significa PSA, es un conector concesivo. Vamos a hacer la prueba. While kids are resilient, they are not made of stone. O sea, acá dice, a pesar de que los chicos son resilientes, Miss, ¿qué es resiliente? ¿Has escuchado esa palabra en castellano? Esa palabra es muy bonita. Resiliente es aquel que puede sobrellevar la adversidad. Aquel que se adapta para bien. Eso es resiliente. O sea, a pesar de que los chicos son resilientes, they are not made of stone. Ellos no están hechos de piedra. Obviamente, los chicos no están hechos de piedra. A lo que se refiere es a que no son inafectables. O sea, claro que los vas a afectar, por supuesto que los vas a afectar. A pesar de que los niños son resilientes, ellos no están hechos de piedra. Y mira algo muy interesante que comienza acá. Adults, los adultos, often say things like. Los adultos usualmente dicen cosas como they were so young when that happened. Oye, ellos eran muy jóvenes cuando eso ocurrió. They won't even remember it as an adult. Miss, ¿qué es won't? El won't es el will más el not. ¿Se acuerdan para qué me sirve el will? ¿Para qué me sirve el will? Futuro. Entonces, will not, ¿qué significa? La negación del futuro. Y cuando yo tengo un verbo al costado de will, ¿cómo se lee? Por ejemplo, si yo digo will not, acá está el won't, remember. Remember es recordar. Entonces acá, ¿qué estoy diciendo? No recordarán. No recordarán. Si hubiera aparecido el going to, ahí es diferente. Ahí es van a recordar. Voy a recordar. Vamos a recordar, dependiendo del pronombre que le pongamos, ¿correcto? Pero recuerda que el going to es voy a, va a,
vamos a, y el will es simplemente la flexión del verbo. Entonces acá dice, ellos ni siquiera, porque el even es siquiera, ni siquiera recordarán, lo recordarán as an adult, como adultos, ni siquiera lo recordarán como adultos. But childhood trauma can have a lifelong effect. Pero el trauma de infancia puede tener, ese can have, puede tener, expresa posibilidad, a lifelong effect. Miss, ¿qué significa lifelong? ¿Qué significa lifelong? Lifelong effect. ¿Qué significa eso? Lifelong effect. Un efecto a lo largo de la vida, o sea, de vida larga. Por ahí está bien, ¿ah? Pero a ver, vamos, darle sentido. A ver, un efecto, a ver, búscalo en el diccionario. Lifelong, ¿qué significa? Nosotros, para toda la vida, para toda la vida, así es. Entonces, cuando San Marcos te coloca este tipo de palabras o este tipo de expresiones, cuidado, San Marcos quiere que caigas. A veces San Marcos, y eso te lo dije en clase la semana pasada, así es, puede ser prolongado. Está muy bien si tú dices prolongado, pero no basta decir solo prolongado. ¿Sabes por qué? Porque lo que quiero decirte es que esto se prolonga a lo largo de la vida. Esto es para lo que te queda de vida. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Y por qué es importante eso? Préstame atención. ¿Estos traumas cuándo ocurren? ¿Cuándo ocurren estos traumas, chicos? ¿Cuándo ocurren? Cuéntame. ¿En qué parte? En la infancia. En la niñez, en la infancia. ¿Te van a afectar cuando eres adolescente? O mejor dicho, ¿te podrían afectar cuando eres adolescente? Sí. Claro, dilo sin miedo al éxito. Pero por supuesto que me podrían afectar, porque dicen que pueden tener un efecto de por vida. Y si me afecta en la niñez, pero por supuesto que me podría afectar en la adolescencia, en la adultez y desde luego en la vejez, porque es un trauma que me puede acompañar de por vida. ¿Me entiendes? Escúchame. Cuando nosotros te pedimos compatibilidad e incompatibilidad, estamos jugando contigo. ¿Sabes por qué? Porque hay un criterio de incompatibilidad que se llama la falsa generalización. Pero hay que tener cuidado, porque el alumno, como existe ese criterio, ya piensa que toda generalización per se es mala, y eso no es así, mi amor. La generalización en sí misma no es un error. Porque acá, por ejemplo, si yo digo que tiene efectos de por vida, me puede acompañar en mi adultez, en mi adolescencia y en mi vejez, esa generalización no es incorrecta, está bien. ¿Cuándo la generalización es incorrecta? Evidentemente, cuando no se condice con algo generalizante en el texto. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería un error de generalización? ¿Cuál sería una falsa generalización? Todos los traumas de infancia te dejan secuelas. Todos. O todos los niños tienen traumas de infancia. Todos están traumados y dañados de por vida. ¿Eso sería correcto? Eso sí sería... No todos. No todos. Me dejo entender, pero recuerda, una generalización per se no está mal. No es mala, ¿ya? Es mala cuando no se condice con lo expresado en el texto. Hay generalizaciones que son perfectamente lógicas, como esta, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado. Decimos, that's not to say that a child will be emotionally scared forever if they endure horrific experience. Esto no significa que el niño estará asustado para siempre si ellos endure. ¿Qué significa esto? Que ellos sufren, padecen una experiencia horrible. But it's important to recognize when a child may need professional help for dealing with the trauma. Pero es importante reconocer cuando un niño, ahí aparecen los modal verbs, por eso me obsesionan los modal verbs. May, pueden necesitar ayuda profesional para, ¿qué es deal? Deal, chicos, es
es una palabra polisémica, para variar. La palabra deal significa trato, ¿ok? Por ejemplo, Lorena, tú me prestas tus apuntes de álgebra, yo te presto mis apuntes de lenguaje. Ok, we have a deal. Deal significa trato. Pero también deal, chicos, significa lidiar, hacerle frente a algo, que por lo general es malo. Eso es lidiar. Tengo que lidiar con, ¿me entiendes? Entonces, la ayuda profesional que ellos pueden requerir, que ellos podrían requerir, está orientada a que ellos puedan lidiar ¿con qué? Con el trauma, ¿correcto? Early intervention, otra vez la palabra early, el día jueves aparece nuevamente early de maneras diferentes. Early como adverbio significa temprano, pero como adjetivo significa anterior, significa a inicios, siempre expresa sentido de anterioridad, ¿ok? Entonces yo digo, early intervention can also prevent the ongoing effects of the trauma into adulthood. O sea, que la intervención temprana, la intervención anterior, la intervención, digamos, inicial, ¿no? Puede incluso prevenir de los efectos ongoing, o sea, secundarios, subyacentes, del trauma en la adultez. ¿Ok? Chicos, ¿qué tal el texto? A ver, díganme, por favor, ¿hasta acá se entendió el texto? A ver, díganme, por favor. ¿Sí? Yes. Ya está, excelente, genial. Ahora vamos a revisar. ¡Ah! Ya está. A ver. Question number 1. The text is mainly about. Ajá. Miss, ¿qué es PTSD? ¿Qué es eso? Post-traumatic, ¿cómo es? Sleeping disorder, creo. Es el trastorno de estrés, perdón, stress disorder. Te hablan acá del trastorno de estrés postraumático. Este es el asunto, el trastorno. Muy bien, este no es. Ahora, Miss, trastorno. Muy bien, muy bien. The childhood trauma. Muy bien, excelente. Chicos, cuando tú quieres hablar de un trastorno, en inglés se utiliza la palabra disorder, ¿ya? Disorder es desorden, pero con el sentido médico. No te vayas a olvidar de eso, ¿ya? Es desorden, pero con el sentido médico. ¿Correcto? Number 2, the contextual synonym for the word endure. ¿Qué significará? A ver, ¿qué significará? Claro, pues sufrir, ¿no? Así es, este es el significado. Muy bien, excelente, genial, perfecto. Muy bien, vamos con la número 3. Qué interesante esta pregunta. ¿Es posible deducir que los adultos asumen que? Ten mucho cuidado porque esta es una pregunta que filtra postulantes. A ver, piénsalo bien, mi amor, piénsalo bien. Vamos, a ver. Alguien parece que cayó, ¿ah? A ver. ¿Es posible deducir que los adultos asumen que? Mira, te los voy a leer. Si el trauma ocurre en una edad temprana, no tendrá secuelas. If a trauma happens at an early age, en una edad temprana, o sea, en una edad bastante joven, no tendrá secuelas. Los traumas originados en la infancia, health, con TH, significa salud. Healthy, saludable. Y health, solito, ¿qué será? Health, solito, ¿qué será health? Solito, ¿qué será? Health. El verbo de salud. Curar. Entonces acá dice, los traumas originados en la infancia se curan a sí mismos con el tiempo. Mi amor, cuando ellos dicen, mira, vamos a ver la parte en la que me hablan acerca de lo que piensan los adultos. ¿Ya?
cuando me hablan acerca de lo que piensan los adultos, mira, dice, adults often say things like, they were so young when that happened. They won't even remember it as an adult. O sea, los adultos dicen, oye, ellos eran muy jóvenes cuando eso pasó, ni siquiera lo van a recordar de adultos. Ellos están asumiendo que se curan los traumas en el tiempo. Ellos dicen que el trauma se cura con el tiempo. El trauma se cura el trauma. No, sino que simplemente dicen, bueno, como no lo recuerdas, no hay trauma. ¿Cuál es el trauma si no lo recuerdas? Entonces ellos asumen que como ocurrió en una temprana edad, no van a recordarlo. Y como no lo recuerdan, entonces no hay secuelas. ¿Me entiendes? Pero ellos no hablan de sanar. Ellos no creen que el tiempo sea el que solucione. ¿Me dejo entender, chicos? Ellos no creen eso. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿cuál vamos a marcar, chicos? A ver, ¿cuál vamos a marcar? ¿Sí se entendió? Claro, pues esta es una pregunta bastante interesante. ¿Ya? ¿Cuál vamos a marcar? La A, ¿no? Si el trauma ocurre a una temprana edad, ellos no van a tener una secuela. ¿Ok? A ver, ni siquiera dice la C. Es necesario, y apréndete esto, mi amor. Undergo significa someterse. Es necesario someterse años a la terapia para sanar los traumas. Los adultos no creen eso. Creen que ni siquiera se van a acordar, o sea que menos van a necesitar someterse a una terapia, ¿no? Las experiencias adversas en la infancia están vinculadas, y mira, acá hay una palabra que lo malogra todo. Only with physical abuse. ¿Solamente están vinculadas con el abuso físico? ¿Solamente? No. Los traumas determinan el camino en los que ellos van a tener en su adultez. Traumas determine a way they relate during their adulthood. O sea, los traumas determinan nuestro camino de adulto. O sea, necesariamente el trauma necesariamente va a determinar tu adultez. Obligatoriamente va a ocurrir eso. Va a determinar tu adultez. Definitivamente tiene. ¿Ok? A ver, vamos. Es incompatible afirmar que las experiencias adversas en la infancia. ¿Qué cosa es falso? Así es, muy bien, Katherine. ¿Todos de acuerdo con que sale la D? ¿Todos de acuerdo con que sale la D? Sí. Claro. Miss, ¿por qué está mal decir que impactan a menos del 46% de la población de los niños? Porque te dicen que... pero además te dan un estimado. Mira, Celeste, ¿qué dicen acá? Dicen que un estimado del 46% de niños, un estimado del 46% de niños, ¿ok? Un estimado del 46% de niños. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que la cantidad tentativa es del 46%. No puedo decir de ninguna manera que el menos del 46% sea el aproximado. ¿Ves? Entonces eso es incorrecto. Y vamos a revisar las demás. Mira lo que dice. La letra A, may or may not. Pueden o no pueden causar trauma permanente en los niños. Claro. O sea, un trauma puede causar una experiencia traumática, lógicamente puede causar, pero también no podría causar, o sea, no es necesario que lo cause, no puede, como que no puede causar un trauma. ¿Ok? Dice, son potencialmente eventos traumáticos que ocurren en la infancia, eso es verdad. Y acá, importante es decir que son potencialmente traumáticos, potencial. ¿Ok? ¿Qué significa potencial? Es algo que puede llegar a ser. La letra C. ¿Puede tener un enorme impacto en el futuro de sus víctimas? Puede tener un enorme impacto. Claro que puede tener un enorme impacto, por supuesto. Claro que sí. Esta es la falsa, ¿no? Impactan a menos del 46%. Ahora la E.
están vinculados a problemas en la adolescencia y en la adultez. Oye, Miss, pero en ningún momento me han hablado de la adolescencia. ¿Pero eso es verdadero? ¿Ustedes qué creen? ¿Es verdadero? ¿Sí? Si yo digo que estos problemas de mi infancia me pueden afectar en la adolescencia y en la adultez, incluso pude haber puesto vejez, ¿por qué iba a ser verdadero? Miss, lo que pasa es que en el texto me pusieron una palabra generalizante. Al ponerme esa palabra, ya estaba incluyendo a la adolescencia, estaba incluyendo a mi adultez, estaba incluyendo a mi vejez. ¿Cuál es esa palabra que generalizaba? A ver, ¿cuál es la palabra que me generaliza? A ver. Lifelong. Lifelong. O sea, de por vida, ¿no? Si me sucede en la infancia, lógicamente pues en la adolescencia me va a impactar. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a la número 5. Chicos, esta lógica, ¿ya? Cosas que no aparecen literalmente en el texto, pero que son perfectamente inferibles, eso también lo vamos a seguir viendo mañana. ¿Ok? Es la lógica que vamos a aplicar. Hijito, eso es una lógica inferencial que se llama deducción. En la deducción no es necesario, ¿ya?, que yo mencione literalmente algo en el texto. Se puede deducir porque el autor me ha dado una generalidad, el autor me da una generalidad, y de la generalidad vamos a ir sacando conclusiones específicas, ¿ok? Así que, por ejemplo, en este caso me ponen lifelong y luego me ponen ahí adolescencia, me ponen adultez, me pueden poner vejez, no hay ningún problema. Si un padre, si un padre notara conductas, behaviors, inusuales, in their child after a frightening event, después de un evento amenazante, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer ese padre de familia que nota esas conductas? ¿Qué tendría que hacer ese padre de familia? A ver, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué sugiere? ¿Qué tendría que hacer? B. B, claro. He should seek professional help to assist the child in coping with their trauma. Así es. O sea, él tendría que buscar. ¿A qué me refiero con assist? ¿A qué me refiero con assist? A ver, dime por favor, ¿a qué me estoy refiriendo con assist? ¿Ah? ¿A qué me refiero con assist? No estoy hablando de asistir de hacerse presente. ¿Estoy hablando de qué? Estoy hablando de ayuda, ¿no? Estoy hablando de ayuda, ¿correcto? Muy bien. Ok. Ahora, chicos, ya vamos a pasar a este texto. ¿Ya? A ver, rapidito. Dice lo siguiente. Precise obsolescence occurs when a customer is convinced that they need an updated product, even if their current product works well. Miss, a ver, ¿qué quiere decir esto? La obsolescencia, porque estoy hablando de la obsolescencia percibida ocurre cuando un customer, consumidor, es convencido that they need an updated product. Esa palabra update, tú la conoces, porque es bastante frecuente en nuestros dispositivos móviles, ¿sí o no? En nuestros devices aparece mucho, con mucha frecuencia. ¿Qué significa update? Actualizar. Actualizar. Entonces dice que el consumidor es convencido de que ellos necesitan un producto actualizado. Even, incluso, if their current product works well. Incluso si su producto actual, porque current es actual, trabaja bien. ¿O funciona? Funciona bien. Excelente. It is often based on style rather than functionality. Es usualmente basado en el estilo más que en la funcionalidad. Manufacturers, los que elaboran, o sea, los que fabrican, los que confeccionan, constantemente
use advertising to persuade potential customers that their current product is obsolete and lacks style. Los confeccionistas, o sea, los creadores, ¿no? Los que fabrican, los fabricantes, constantemente usan, ¿qué son advertising? Aparece en realidad aparece abreviado, ¿no? Aparece como ad, ¿no? Y por ejemplo en Spotify, ¿cómo dicen? Hay un phrasal verb que utilizan, scalp the up, o sea, saltarte la ad. ¿Qué significa eso? Saltarte la publicidad, los anuncios publicitarios. Entonces dice que usualmente lo que hacen es saltearse la publicidad, utilizar la publicidad para persuadir a sus potenciales clientes de que su producto actual es obsoleto y carece de estilo. La significa carecer. The key to successful perceived obsolescence is customer perception. La clave de la exitosa obsolescencia percibida es la percepción del consumidor. For example, a simple cell phone with keys and buttons may be perfect for most customers. Por ejemplo, un simple celular con tú me acabas de decir que key es clave, key es llave, pero ahí hay otra cosa que es key. Can you listen my key? ¿Qué será key? This is a keyword. Tú sabes que board es tabla, ¿no? Keyboard. Keyboard es teclado. Pero si board es tabla, entonces ¿qué será key? Es una tabla de... ¿Qué será key? A ver, piensa. Keyboard. ¿Qué será keyboard? Si keyboard es teclado, board es tabla, ¿qué será key? ¿Qué más será key? Además de llave, además de clave, ¿qué puede significar? A ver, Lorena, ¿qué puede significar? Tecla, ¿ok? Entonces dice, por ejemplo, un simple celular con teclas y botones puede ser perfecto para la mayoría de consumidores, ¿ok? However, with the advent of touchscreen phones, ¿qué es touchscreen? Screen es pantalla. Touch, que se puede tocar. Touchscreen, ¿cómo le dices tú? Mi celular es pantalla táctil, ¿no? Así es. Entonces, pero con el advenimiento del celular con pantalla táctil, ¿ya? Phones manufacturers have had to combine users so that all phones are outdated. O sea, pero con la llegada de los celulares táctiles, los confeccionistas, los fabricantes, han convencido o han tenido que convencer a sus usuarios de que sus viejos teléfonos están desfasados. Outdated es desactualizado. Fuera, outdated, desactualizado, fuera de fecha. Another good example of perceived obsolescence is a soccer jersey or a fan. Cuidado, la palabra fan es engañosa. Tú sabes que fan es fanático. Eso está bien, fan es fanático, es perfecto. Pero fan no solo es fanático, también significa abanico, ventilador o simplemente la acción de echarse aire. This is fan. Fan es el abanico o fan también es una manera de llamarle al ventilador, ¿ya? Entonces dice, otro buen ejemplo de la obsolescencia percibida es una camiseta de fútbol para un fan. O sea, para un fanático, no va a ser para un ventilador, ¿no? Professional soccer clubs softly change the design of their kits for the new season. Oye, Miss, ¿season no es estación? Sí, pero también es temporada, no te vayas a olvidar.
¿ya? Season es estación, por ejemplo, today we are in summer season. Ahora estamos en la estación de verano, lógicamente. Pero recuerda que también podemos decir Christmas season, y eso no significa en la estación de Navidad, sino en la temporada navideña, ¿ok? Ya, entonces dice que los clubes de fútbol profesional sutilmente cambian el diseño de sus kits, o sea, de sus sets de ropa, ¿ya? Cada temporada. Even though the color change remains the same, a pesar de que el color se mantiene igual. This puts pressure on many fans as they do not want to be seen wearing the previous season's jersey. Esto genera presión en algunos fanáticos. ¿Por qué? Porque ellos no quieren ser vistos llevando, o sea, poniéndose, ¿ya? La acción de ponerse ropa, zapatos, accesorios es wear, ¿ya? Ellos no quieren ser vistos poniéndose las camisetas de la estación, de la temporada pasada. The perception is that a fan, la percepción es que un fan, in the old jersey, y esto te voy a explicar, ¿ya? Escúchame, por favor. Hay una película famosísima, y tú la debes conocer, a pesar de que es antigua. A ver, tradúceme esto. Uno de los protagonistas era Will Smith, y había un perrito así, de esos perritos Puggy creo que se le llama, ¿no? De protagonista. Men in Black, y salen así. ¿Qué significa esto? Si tú quieres traducirlo literalmente, dice hombres en negro. Pero tú no quieres decir que los hombres están en negro, eso no es lo que quieres decir. ¿Qué será Men in Black? Ahí dice hombres, ¿ah? Men. Hombres de negro. Entonces escucha, cuando tú quieres hablar de una persona que lleva puesta una prenda o un color de prenda, cuando estás haciendo referencia al aspecto, a la forma de vestir de alguien, se utiliza la preposición in para decir de. Por ejemplo, tú, la chica de vestido verde. ¿Cómo voy a decir? You, the girl in green dress. ¿Me entiendes? No voy a utilizar el of, voy a utilizar el in. La chica de vestido verde. Hay una canción famosísima en el inglés que se llama Lady in Red. ¿Qué será Lady in Red? Lady es dama. Lady in Red. A ver, vamos, dale sentido. Lady in Red. ¿Qué será? Lady in Red. Lady in Red. La dama de rojo. ¿Ok? Por ejemplo, Lorena is in jeans, in blue jeans today. ¿Qué estoy diciendo? Que Lorena está con jeans, o sea, lleva puestos unos jeans. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, chicos, cuando hablamos de prendas, ¿ya? Y queremos hacer referencia a la prenda que alguien lleva puesto, no solo el color, sino a la prenda en sí misma, vamos a utilizar el in. Entonces, ¿qué dice acá? La percepción es que los fanáticos de la camiseta vieja, que llevan puesta la camiseta vieja, es que son fanáticos menos comprometidos que aquellos que llevan una nueva. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Ok? O sea, si tú eres un fan de camiseta vieja, entonces eres un fan menos comprometido que los fans de camiseta nueva. Tú, el niño de camiseta nueva, ¿me dejo entender? ¿Eso qué cosa quiere decir? Que el niño lleva la camiseta nueva. ¿Me entendieron? A ver, díganme por favor si es que hasta ahí se está comprendiendo. Díganme por favor si es que hasta aquí se comprendió. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Miss. Ok, perfecto. Vamos a ver, rapidito. Vamos a resolver. El texto trata principalmente sobre qué. A ver, vamos. ¿Sobre qué habla el texto? Dime, por favor, ¿cuál es la clave que vamos a marcar? Rapidito, ¿ah? La obsolescencia cualitativa, así es, la obsolescencia percibida.
Miss, ¿y esto en castellano cómo se dice? Miss, la obsolescencia planeada. Pero así no le decimos en el castellano. ¿Cómo le decimos en el castellano? La obsolescencia programada. ¿Ya? La obsolescencia programada. Obviamente es planificada, ¿no? Pero en castellano le decimos la obsolescencia programada. ¿Ok? Muy bien. El sinónimo contextual de persuadir, ¿cuál será? Letter A. Letter A, which combines, ¿no? Convencer. Es posible inferir que la obsolescencia percibida implica, envuelve, implica, ¿ya? ¿Qué cosa se puede inferir? Letter A. Es un gasto innecesario. ¿Por qué innecesario? Porque estamos reemplazando cosas, no es que ya no sirvan, sino que las percibimos como indeseables, ¿no? Ok. Vamos con la número 14, vamos. Es falso asegurar que la obsolescencia percibida puede ser aplicada ¿en qué no se puede aplicar la obsolescencia percibida? En las cámaras, en los automóviles, en las camisetas de fútbol, en los celulares. ¿Qué significa strawberry? Fresas. Fresas. ¿Puedes aplicarlo en fresas? No. No, ni hablar, ¿no? De todas maneras no lo vamos a aplicar en fresas. Ok. Launch, chicos, es lanzamiento. Sí, desde el lanzamiento del iPhone 14. People decide to change their newly purchased cell phones. ¿Cómo son los celulares? Comprados recientemente. O sea, si porque salió el iPhone 14 la gente decidiera cambiar sus recientemente comprados celulares. Una pregunta. Letter B, claro, pues sería un caso de obsolescencia percibida, pues por supuesto. Por supuesto que sería un caso de obsolescencia percibida. ¿Ya? Bien. ¿Hasta acá, chicos, se ha entendido? A ver, díganme, por favor. ¿Se entendió? ¿Sí? Yes, Miss. Excelente. Entonces continuamos. A ver. Vamos a ver. Ustedes me dicen, ahora vamos a ver otro tema. Y ya con esto nos quedamos al día. Ya, perfecto. A ver. Hoy vamos a hablar acerca de el present perfect. ¿Ok? Y esto lo hemos visto ya, pero ahora estamos haciendo un review del present perfect. Esto es algo que de todas maneras tienes que dominar. Cuando nosotros hablamos del present perfect, aunque parezca, porque su nombre es present, no estamos hablando del present tense. Esto no es presente, ¿ah? No te vayas a equivocar, esto de ninguna manera es presente. El present perfect, chicos, es pasado. Miss, es pasado. ¿Y por qué se llama present? Lo que pasa es que es el pasado vinculado al presente. ¿Ok? Estamos hablando de acciones que comenzaron en el pasado, pero que no necesariamente han terminado. Ese es un caso. ¿Ya? También se utiliza cuando una acción es pasada, pero no necesariamente me dicen cuándo ocurrió. Ahí también se utiliza el present perfect. Por ejemplo, acá. She has talked to the doctor about the problem. Oye, ella ha hablado con el doctor sobre el problema. ¿Cuándo habló? Miss, yo sé que es pasado. Por supuesto, sabemos que es pasado, pero no nos dicen cuándo. Específicamente no nos dicen cuándo. Y como no nos dicen cuándo, entonces allí nosotros podemos utilizar el present perfect. Para hablar de experiencias. I have never been to Australia. Nunca se dice in Australia, se dice to Australia. ¿Ok? I have never been to Paris. Nunca he estado en París. En ese caso nunca vayas a decir el in, se dice to. ¿Ok?
Entonces, para hablar de experiencias, para hablar de resultados, para hablar de acciones en el pasado que no están concluidas, para hablar del pasado sin una fecha exacta, para eso se utiliza el present perfect, ¿correcto? Ahora, ¿qué ocurre con el present perfect? Es una perífrasis en la cual vamos a utilizar el verbo auxiliar have. ¿Y cuál es el tema en have, con have? Que a diferencia del verb to be, el verbo to have en el castellano, cuando es auxiliar, no se va a entender como tener, se va a entender como haber. Entonces, si yo digo, she has talked to the doctor about the problem, lo que te estoy diciendo es, ella ha conversado con el doctor, ella ha conversado. Ahí no dice ella tuvo conversado, no, ahí dice ella ha conversado con el doctor sobre el problema, eso es lo que dice. Entonces acá el verbo have va a tener una variación, porque con las personas I, you, we, you, they, dice hay dos veces you, claro, pero ese you es en plural. Un you es singular, el otro you es plural. Entonces, cuando yo tengo I, you, we, you, they, allí vamos a utilizar el have, tal cual, have. Pero cuando hablemos de la tercera persona singular, entonces vamos a utilizar el has. ¿Por qué acá utilizo el has talked? ¿Por qué? Porque el sujeto es she. Ahora, ahí en lugar de she me pudieron poner pues Jennifer, me pudieron poner pues, Claudia, me pudieron poner pues María, me pudieron poner Alexandra, me pudieron poner Deyanira, me pudieron poner Catherine, my mother, my cousin, my friend, me pudieron poner diferentes cosas, ¿no? Pero si es la tercera persona singular, de todas maneras va con el has. ¿Y cuál es el verbo principal? El verbo principal se expresa con el past participle. ¿Ok? Entonces cuando nosotros tenemos la tablita que siempre te coloco en clase, B1, B2, B3. B1, B2, B3. ¿Ok? Ya vamos a ver. Entonces dice acá, I have been to Paris. Yo he estado en París. You have seen this example. Tú has visto este ejemplo. We have eaten chocolates. Nosotros hemos comido chocolates. You have driven your mom's car. Tú has manejado, conducido el carro de tu mamá. They have worked at Grupo Ciencias. Ellos han trabajado en Grupo Ciencias. ¿Ok? Ahora, también puedo utilizarlo en phrasal verbs. ¿Qué significa look for work? Significa esperar con ansias. Por ejemplo, she has looked for work, está en pasado, ella ha esperado the scholarship competition. ¿Qué significa scholarship? Eso te lo dije, ¿eh? Es vocabulario académico. A ver, ¿qué significa scholarship? El concurso, competición, scholarship, becas, el concurso de becas. Ella ha esperado con ansias, ella ha aguardado por el concurso de becas. ¿Ok? Chicos, hasta acá están conmigo, ¿me están entendiendo? ¿Sí? Lo del present perfect. A ver, confírmame si es que hasta acá se entendió. Si alguien no entiende, por favor, me ponen la batiseñal ya para repetirlo. ¿Ok? Para repetirlo, para que nadie se quede con dudas. Ahora, cuando yo quiero negar algo, simplemente le voy a colocar el not después del have y antes del verbo principal, que es el past participle. ¿Ok? Y si quiero preguntar, lógicamente, ¿qué va primero? Lo primero que vamos a utilizar es el verbo auxiliar, que en este caso es el have o el has, dependiendo de la persona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El have o el has, dependiendo de la persona. Bien, acá tenemos más acerca de los usos del present perfect, ¿ok? Y también te voy a dar algunos adverbios que me van a indicar que estoy utilizando esta perífrasis verbal. Por ejemplo, el just, que significa apenas. El already, que significa ya. El yet, que significa todavía. El for, ¿ok? Muy bien. Uy. A ver, Maricielo me dice, Miss, el present perfect hace énfasis
al tiempo que ocurrió en el pasado. Al contrario, Maricielo, el present perfect lo que hace es hablar de una acción que ocurrió en algún momento en el pasado, pero no me interesa en qué momento. Por eso es que cuando yo menciono experiencias, utilizo el present perfect. Por ejemplo, I have traveled abroad. Yo he viajado al extranjero. ¿Me entiendes? O por ejemplo, cuando te digo, I have touched a penguin. Yo he tocado un pingüino. At the zoo, en el zoológico. ¿Me entiendes? Entonces, escúchame, Maricielo. ¿Por qué cuando hablo de experiencias utilizo el present perfect? Porque no me interesa cuándo ocurrió. Me interesa que ocurrió en el pasado. Estoy enfatizando la acción en lugar de enfatizar el tiempo en el que ocurrió. ¿Me dejo entender, Maricielo? ¿Sí? ¿Me deja entender? ¿Sí? Ya está. Excelente. Ahora mira, presta atención. El just, que significa apenas, o el justo, ¿no? Justo acababa de comer, ¿no? El already, que significa ya, pero cuando hablamos de algo pasado, ¿no? Por ejemplo, I have already seen that exercise. Oye, yo ya he visto ese ejercicio. ¿Ves? Already, ya. Yet, que significa todavía. Pero también significa pero, ¿ah? Eventualmente el yet significa pero. Por ejemplo, si yo te digo, simple yet effective. ¿Qué significa eso? Simple pero efectivo. ¿Ok? Continuamos. For. For significa desde, hace o hace. Por ejemplo, yo puedo decirte lo siguiente, ¿no? A ver, Pepito has worked at Grupo Ciencias for 5 years. Pepito ha trabajado en Grupo Ciencias por 5 años. Eso me puede dar a entender que Pepito trabajó durante 5 años en Grupo Ciencias, que el lapso que lleva trabajando es 5 años, pero ojo, no necesariamente quiere decir que la acción ha concluido. ¿Me entiendes? No necesariamente implica que la acción ha terminado. No necesariamente, ¿ya? No necesariamente. Ahora, since hace referencia a que al plazo, ¿no? ¿Desde cuándo ha comenzado, ¿no? Por ejemplo, she has worked at Grupo Ciencias since 2005, supongamos, ¿no? Ella trabajó en Grupo Ciencias desde 2005, supongamos. Luego vamos a tener la palabra ever, que es una palabra con muchos significados también, ¿no? Pero ever, chicos, significa alguna vez. Cuando utilizamos el ever, sobre todo en preguntas, para preguntar, valga la redundancia, por experiencias. Have you ever eaten Japanese food? ¿Alguna vez has comido comida japonesa? Have you ever seen that movie? ¿Alguna vez has visto esa película? Have you ever been at this restaurant? ¿Alguna vez has estado en ese restaurante? ¿Ok? O también puedo utilizar el how long, que es por cuánto tiempo, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo qué? ¿Correcto? Por ejemplo, a ver, vamos a ver estos casos. I have just finished my exam. O sea, esto quiere decir apenas terminé mi examen. Acabo de terminar mi examen. ¿Ok? He has already washed the dishes. Él ya ha lavado los platos. Ahora, en lugar de washed, pude haber utilizado done the dishes. Hacer los platos mis, claro, porque el do muchas veces se puede utilizar en lugar del verbo que se sobreentiende cuando hablamos de acicalar o limpiar algo. Tiene perfecto sentido si yo digo do the dishes o si digo do my hair o do my nails. Significa asear, embellecer, arreglar. ¿Ok? Bien, o do my bed, que en este caso sería tender mi cama, ¿no? Ahora vamos a ver lo siguiente. The teacher has not corrected the homework. La profesora no ha corregido la tarea todavía. They have been in a relationship for 12 years. Ellos han estado en una relación por 12 años. We have worked in this shop since September. Nosotros hemos trabajado en esta tienda desde septiembre. Have you ever had an Indian food? ¿Alguna vez has comido comida india?
How long have you been in this gym? ¿Por cuánto tiempo has estado en este gimnasio? ¿Ves? Entonces de esta manera es como se van a utilizar. ¿Ok? A ver, vamos a ver solo algunos porque si no nos va a faltar tiempo para ver las lecturas. A ver, vamos a ver. The child's behavior used to be really bad, but it has recently. La conducta de los niños used to be, solía ser realmente mala, but it has, o sea, la conducta ha, recientemente. Has improved better, used, improved. Improve significa mejorar, pero tú no quieres decir a mejorar, ¿no? ¿Qué quieres decir tú? La conducta Ha mejorado. ha mejorado. Entonces, ¿cuál vas a utilizar? Has improved, ¿no? Letter A. Bill isn't here. He has to the store. Go. Bill no está aquí. ¿Cuál vamos a utilizar? El verbo gone, ¿cierto? ¿Me puedo decir when? Si tú dices when, es él fue. Él fue a la tienda. No, yo no quiero decir él fue, yo quiero decir él ha ido. Entonces, como quieres decir él ha ido, vas a utilizar el gone. ¿Ok? Lily knows where she is. She has in this city before. Lily sabe dónde está ella. Ella, o sea, Lily, has in this city before. Been. Ahí está. Ella ha estado en esta ciudad antes. My car was broken. I haven't eaten to work for a long time. Mi carro estuvo roto. Yo no he drove, drive o driven. ¿Cuál será la forma participia? I haven't or I have not driven. Así es. To work. Cross your fingers for me. Cruza los dedos. O sea, deséame suerte. I haven't a bicycle for years. ¿Cuál será? A ver, ¿cuál será? Cruza los dedos por mí. Yo no he montado una bicicleta por años. Chicos, el verbo ride, ya, es montar. Cuando hablamos específicamente, esto te lo voy a mostrar acá, ya, me parece importante. Voy a cruzar los dedos para que funcione el diccionario. El ride, chicos, se utiliza para absolutamente todo lo que tenga que ver vehículos, ¿ya? Por ejemplo, y acá te voy a dar un dato, ¿ok? Ride. Mira, cuando tú utilizas el ride, estás hablando de cosas que puedes montar. Eso significa literalmente montar, ¿ok? Ride a scooter, ride a bike, ride a horse. Ahora, te voy a decir una cosa. Cuando aparezca ride, por lo general, mira, se va a utilizar on. Porque tú sabes que en inglés, o sea, lo que en castellano decimos en el inglés no es así. En el inglés puede ser at, puede ser on, puede ser in, puede ser cualquiera de los tres. At, in, on. Puede ser cualquiera de los tres, cualquiera. ¿Ok? Y no es igual que en el castellano, porque, por ejemplo, cuando tú puedes pararte en el transporte, se utiliza el on a bus, on a plane. Pero cuando tú te mantienes sentado dentro del vehículo, se dice in. Por eso tú dices in a taxi, in a taxi. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahora, cuando tú puedes montar eso, cuando puedes montar, por ejemplo, los patines, el scooter, el caballo, ¿ok? La motocicleta, cuando puedes montar, se utiliza on. Por lo general, se utiliza el on, ¿ok? Por eso, y no es casualidad, que suele aparecer o suele utilizarse el on. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ok? Entonces, solamente eso quería decir. Y es un verbo irregular, porque fíjate, rode, ride, rode, riding. ¿Ok? Entonces,
por favor consideren. ¿Ya? Ya, chicos. Yo no he montado una bicicleta por años. ¿Cuál voy a marcar? ¿Cuál es la que voy a marcar? A ver, vamos chicos, rápido. ¿Cuál es la que voy a marcar? ¿Cuál voy a marcar? Riding. Right, muy bien. She, the problem yet. Ella no ha estado entendiendo, ella no ha entendido, has not understood, didn't understand, has understood, not understand. Recuerda que te dicen todavía. Letter B. Letter B, she has not understood. ¿Por qué? Porque está en participio, ¿no? Ya. Si yo tengo el already, voy a utilizar el did. Did you already make 10 phone calls? Acá la pregunta es, ¿has hecho ya 10 llamadas telefónicas? Si tú eres el sujeto, entonces voy a poner have o has. Si tú eres el sujeto, it's you, the subject. You are the subject. You are the subject. Voy a poner el have o el has. You. I have, you have. Los únicos que tenían has era he, she, it. Eran los únicos que tenían has. Entonces, si tú eres el sujeto, entonces el auxiliar es have. ¿No? Miss, ¿y por qué el have va primero? Porque cuando yo pregunto, el auxiliar va primero. Have you already make o made? Made. Made. Entonces, ¿cuál voy a marcar? La letra B. Have you made? Have you already made 10 phone calls? Oye, ¿tú ya has hecho 10 llamadas telefónicas? ¿Ok? A ver, vamos a ver. Ya, rapidito. La última. This Chinese base, o sea, esta vasija china, in my family for age, has been, ha estado siendo, ha estado estando, was, has been, ¿cuál voy a utilizar? Has been. Has been. Esta vasija china ha estado en mi familia por años. A ver, ¿cuál voy a utilizar? El precio del petróleo. El precio del petróleo es has, ¿no? Porque es it. It has been rising, ha estado subiendo el 15% el año pasado, o ha subido el 15%. Has risen. Has risen, muy bien, letter A. Y la número 10, Jack for a pay rise 3 times this year. Jack ha estado pidiendo o ha pedido un aumento de sueldo 3 veces este año. ¿Ha estado pidiendo o ha pedido? Estoy hablando de la frecuencia. Letter C. Letter C, has asked, has asked. ¿Y por qué utilizo el has? Ah, ya, lo que pasa es que Jack, pues, ¿no? Jack es he. ¿Correcto? Muy bien. Chicos, ¿hasta acá se está entendiendo? A ver, díganme por favor si es que hasta acá se entendió. ¿Sí? Ok, perfecto. Vamos a ver, continuamos. Nobody likes to sit in traffic. Nobody. Esto es un pronombre, chicos, indefinido. ¿Ya? Body solito significa cuerpo. ¿Ok? Move your body, mueve el cuerpo. Pero body también se utiliza con algunas palabras que le preceden para referirse a personas, igual que one. Por ejemplo, no one y nobody son significados equivalentes. Everybody, todos. Everyone, todos. Anyone, cualquiera o ninguno. Y anybody, cualquiera o ninguno. ¿Ok? Esos son los pronombres indefinidos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando digo thing, me refiero a cosas. Anything, nada o cualquier cosa. Everything, todo. ¿Ok? Entonces digo lo siguiente. Nobody likes to sit in traffic. A nadie le gusta estar sentado en el tráfico. According to one study, traveling daily is one of the least pleasant things we do. De acuerdo a un estudio, estar sentado en el tráfico es de las cosas menos placenteras que hacemos. But it is not just an annoying waste of time. There is a case that is a public health problem. Pero no es solo una molesta pérdida de tiempo. ¿Te acuerdas de la naranja
odiosa, la naranja molesta, ¿recuerdas esa caricatura? Y entonces si yo digo, but it's not just an annoying waste of time, no solamente es una molesta pérdida de tiempo. There is a case that is a public health problem. Es un caso que es un problema de salud pública. The total cost of traffic associated with lost time and wasted fuel exceeds 100 billion per year. El costo total del tráfico asociado con la pérdida de tiempo y el combustible desperdiciado excede 100 billones por año de dólares, ¿no? 100 billones de dólares por año, per year. Cuando nosotros queremos hablar de por, ¿ya? Pero para hablar de magnitudes, por año, por semana, por hora, por minuto, por segundo, se utiliza el pair, ¿ok? Pair. As time moves away, inactive vehicles add pollution, which has environmental and health consequences. A medida que el tiempo avanza, los vehículos inactivos agregan contaminación, lo cual tiene consecuencias ambientales y en la salud. Environment significa ambiente. Including contributions to climate change, incluyendo contribuciones al cambio climático. Long-term exposure to vehicle exhaust is associated with respiratory problems, especially in children. La exposición al tráfico a largo plazo está asociada con problemas respiratorios, especialmente en niños. Another cause is for psychological well-being, derived from the feelings of impotence that we experience in traffic and in unpredictable. Otro costo es por el bienestar psicológico, derivado del sentimiento de impotencia que nosotros experimentamos en el tráfico y su impredictibilidad. This too can be quantified. Esto también puede ser cuantificado. One study found that to save a minute of traffic time, people would exchange 5 minutes of any other leisure activity. Un estudio halló que para ahorrar un minuto en el tráfico, la gente intercambiaría 5 minutos de cualquier otra actividad recreativa. Those who can walk or ride a bike to work tend to have a double advantage. Aquellos que pueden caminar o, ¿qué cosa era ride? Te lo acabo de decir, ride a bicycle, ¿no? Montar, ¿correcto? Aquellos que pueden caminar o montar bicicleta al trabajo tend to have a double advantage. Tienden a tener una doble ventaja. Not only do they avoid the harmful consequences of traffic, but they can also improve their health through exercise, sino que ellos también pueden mejorar su salud a través del ejercicio. ¿Bien? Ok, chicos, vamos, díganme por favor las claves. ¿Cuál es el principal propósito del párrafo? ¿Qué busca principalmente el párrafo? A ver, chicos, ¿qué busca el párrafo principalmente? Dame la clave, dame la clave. Exponer los efectos negativos que el tráfico tiene en la sociedad, explicar la necesidad de eliminar el uso de vehículos. Esta persona promueve que dejemos de usar los vehículos. Argumentar los pros y contras, no pues ni hablar, ¿no? La A, exponer los efectos que el tráfico, los efectos negativos que el tráfico tiene en la sociedad. ¿Ok? Muy bien. Number 2. It is possible to infer that when the author talks about the harmful consequences of traffic, he does it mainly to. Es posible inferir que cuando el autor habla acerca de las consecuencias dañinas del tráfico, él lo hace principalmente ¿para qué lo hace? Principalmente, ¿para qué lo hace? Principalmente, ¿para qué lo hace? Es posible inferir que cuando el autor habla acerca de las consecuencias dañinas del tráfico, él lo hace principalmente para hacer referencia a los daños ambientales, económicos y de la salud, ¿no? Causados por el tráfico. Así es, excelente. La palabra pollution, ¿qué cosa implica, chicos? ¿Qué implica? Si yo digo que es lo
Es lo menos placentero que hacemos, ya, pero ¿qué cosa implica, pues? O sea, ¿a qué se refiere? Claro, pues a placer, ¿no? Definitivamente a placer, correcto. Vamos con la número 4. Es incompatible afirmar que el tráfico vehicular es solo un problema para la salud mental de la gente. It is incompatible to state. State significa afirmar. El tráfico vehicular is a problem only for people's mental health. ¿Por qué no solamente es solo un problema para la salud mental de la gente? ¿Por qué? A ver. Muy bien. It also causes environmental pollution and health problems for people. Esto también causa contaminación ambiental y problemas de la salud para la gente, ¿no? Muy bien. Vamos con la número 5. On traffic in cities, we can infer what people feel about it. ¿Cómo se sentirá la gente en las ciudades donde hay tráfico? ¿Cómo creen que se siente la gente en las ciudades donde hay tráfico? A ver, en una, muy bien, stress, ¿no? Claro que sí, excelente. Muy bien, ahora vamos con el párrafo número 2. A ver. Social media. Chicos, yo les enseñé qué significa el social media, ¿no? ¿Qué significa el social media, chicos? A ver. ¿Se acuerdan? Las redes sociales. Redes sociales. Excelente. Social media is an important part of people's everyday life. Las redes sociales son algo importante, ¿no? ¿No? Dice, son importantes para la vida cotidiana de la gente. And people regularly access a variety of social media channels from mediums such as a mobile app or computer web browser. Chicos, browsers hace referencia a las páginas, ¿ok? A las páginas que nosotros, esos son términos bastante técnicos en cuanto al internet, ¿ok? Entonces, channel, por ejemplo, ¿qué significa channel? ¿Te suena History Channel, Discovery Channel? Creo que Canal. sí, ¿no? Canal, muy bien. Entonces, canal para hablar del canal de la tele, pero también canal en el sentido de medio, ¿no? O sea, tú puedes acceder a las redes sociales a través de distintos medios, ¿no? The average person will spend 5 years of his or her life on social media. Dice que una persona promedio pasará 5 años de su vida en una red social. ¿Por qué dice his o her? Porque en inglés el posesivo lleva género, en castellano eso no ocurre. En castellano el posesivo nunca lleva género, ¿ya? Porque tú dices su dinero, su de él o su de ella, no interesa. En cambio en inglés sí es importante que los posesivos tengan este género, ¿ya? Entonces dice que una persona promedio, average significa promedio, pasará 5 años de su vida en las redes sociales. More time that they will spend eating, socializing and grooming. ¿Qué significa grooming? Haciendo limpieza. Pero, como mañana vamos a hablar, no, el día jueves vamos a hablar de crímenes, quiero que busques qué significa grooming, porque grooming significa hacer limpieza, hacer aseo. Pero, ¿qué más es grooming? Es un delito. A ver, ¿en qué consiste ese delito? Cuéntame. ¿Por qué hablamos de grooming como una de las amenazas en redes sociales? O en internet en general, ¿ah? En internet. A ver. ¿Qué es grooming? ¿Lo encontraron? A ver, ¿qué me dice Catherine? ¿Qué me dice Marco Antonio? ¿Captación de menores? ¿Algo así? ¿Cómo? ¿Captación de menores? Captación de menores. Es, por ejemplo, cuando una persona muy mayor, se hace pasar por alguien, supongamos, ¿no? Quiere seducir a una chica una chica de 12 años, de 13 años. Dice, sí, yo tengo 15. Mentira, tiene 70, tiene 65, 54. ¿Me entiendes? Ya, a eso también se le llama el grooming, ¿ok? Pero grooming originalmente
es limpieza. Entonces dice que nosotros pasamos más tiempo en redes sociales de lo que comemos, de lo que socializamos y de lo que hacemos limpieza. If people continue to spend more time on social media, the number will only increase. Si la gente sigue pasando tiempo en las redes sociales, el número solo incrementará. Social media is so popular because it allows people to manage and accomplish their everyday activities. ¿Por qué son tan populares? Porque les permite a la gente manejar y acoplarse a sus actividades cotidianas. Social media is a large part of everybody's life, say Josh Lowen, Digital Marketing Director of the Status Bureau, a digital marketing agency in Vancouver. It's how people communicate, look for events, notice stores and brands, and find the weather. It's how people are ate in their daily life. Mira, todas las cosas que podemos hacer en redes sociales. O sea, en redes sociales la gente se comunica, en redes sociales la gente, ¿qué significa look for? No significa mirar, ¿no? ¿Qué significa look for? Look for significa buscar eventos, noticias, ¿no? Y también tiendas, store significa tiendas, and brands. Se entera, nota, tiendas y marcas. Brand significa marcas, ¿no? Y ellos hallan el clima, o sea, información como el clima, ¿no? It's how people are in the daily life. O sea, es como la gente se suma a la vida cotidiana. Social media is part of people's routine and is an essential way to communicate, shop, find, think, to do, and check the news. O sea, es una forma esencial de comunicación para comprar, encontrar cosas que hacer y chequear las noticias. ¿Ok? Muy bien. What is the main question of passage? Why do people use social media? How important are social media? How to organize with social media? What are the effects of social media? Since when are social media used? ¿Cuál es la pregunta que me responde el párrafo? Está entre la A y la B. ¿Cuál me marcarías? ¿Por qué la gente usa redes sociales o qué tan importantes son las redes sociales? ¿Qué es lo que trata de responder este párrafo? Mira, me hablan de sus funciones, me hablan de sus funciones. Entonces, ¿qué es lo que me responde? Why do people use social media? ¿Por qué la gente utiliza las redes sociales? A ver, vamos con el número 7. El sinónimo contextual de la palabra spend. ¿Cuál es el sinónimo contextual de la palabra expand? Vamos, cuéntame, ¿cuál es el sinónimo contextual? Dime. Ajá. Carry, ¿seguro? Ya, spend se utiliza cuando quieres hablar de plata, significa gastar. Y cuando quieres hablar de tiempo, significa pasar. ¿Ok? Ahora, la palabra waste, con W, waste, significa perder. Y tiene obligatoriamente una connotación negativa. Necesariamente va a tener una connotación negativa. Siempre va a tener una connotación negativa. ¿Ok? Entonces acá waste. Ahora quiero que me digas qué es expand, porque expand, chicos, es algo que ya hemos visto en la separata anterior, cuando hablábamos de la obsolescencia programada o percibida, ¿te acuerdas? Ya, ¿qué cosa es expand, chicos? ¿Qué es expand? Gastar. Gastar. Entonces, acá, ¿cuál es el sentido? O sea, la gente pasa su tiempo, ¿no? La gente usa su tiempo en las redes sociales. Incluso te dice que nosotros llegamos a pasar más tiempo en las redes sociales que socializando, más tiempo en las redes sociales que comiendo, que haciendo limpieza. ¿Te das cuenta? Pasamos más tiempo en las redes sociales que eso, ¿no? Entonces aquí es expand. ¿Qué significa carry, cargar? ¿Qué significa occur, ocurrir? ¿Qué cosa significa introduce? Depende, introduce es presentar. Por ejemplo, cuando yo te digo, allow me introduce myself. ¿Qué te acabo de decir? Permíteme presentarme. ¿Ok? Ya está.
It can be inferred from the passage that the use of social media will. ¿Qué se puede inferir del párrafo acerca del uso de las redes sociales? ¿Qué podemos inferir, chicos? A ver, vamos. ¿Qué podemos inferir del uso de las redes sociales? ¿Ah? El uso de las redes sociales. Stagnate, decline, to be harmful, increase, be obsolete. Se va a estancar, va a declinar, será dañino, se va a incrementar, será obsoleto. ¿Qué podemos nosotros ver al respecto? A ver, claro. Letter D. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar, ¿cierto? Va a aumentar. Muy bien. Vamos con la número 9. About social media, it is incompatible to say that. Sobre las redes sociales es incompatible decir que una persona promedio pasará 5 años de su vida en ellas. La gente puede acceder a ellas por una variedad de canales. La mayoría de gente las incluye en su rutina diaria. Todo el mundo puede acceder a ellas a través de un teléfono celular. Ellos no tienen ningún tipo de utilidad en la vida de la gente. ¿Cuál es la falsa? ¿Cuál es la que está mal? ¿Ah? ¿Cuál es la que está mal? ¿Es correcto decir que las redes sociales no tienen ninguna utilidad en la vida de la gente? ¿Ninguna utilidad? ¿Ninguna? Es un error, ¿no? Es un error decir que no tienen ninguna utilidad en la vida de la gente. Claro que tienen una utilidad en la vida de la gente. ¿Ok? La número 10. Si las redes sociales fueran limitadas solo para el entretenimiento. O sea, ¿cuál es la razón por la cual la gente utiliza cada vez más las redes sociales? Porque sus funciones han aumentado, ¿cierto? Las funciones de las redes sociales han aumentado. Pero ¿qué pasa si las redes sociales solamente me sirvieran para entretenerme? ¿Qué pasaría? Si solamente me sirvieran para entretenerme. Ajá. ¿Qué pasaría? ¿Cuál marco? Posiblemente la gente pasaría más tiempo socializando y comiendo, toda la gente usaría diarios para organizar sus actividades diarias, la mayoría de personas en el mundo se volverían más irresponsables, probablemente el tiempo que la gente pasa en ellas sería menor, will be less, indudablemente incrementará menos la aceptación de los usuarios. ¿Qué pasará, chicos? O sea, si las redes solamente limitaran su uso al entretenimiento, si no me sirvieran para buscar cosas que hacer, para informarme de las noticias, si no me sirvieran para eso, entonces, ¿qué pasaría con las redes sociales? Lo que pasaría con las redes sociales es que su uso, ¿qué va a pasar con el uso? ¿Qué va a pasar con el uso, chicos? Va a disminuir, entonces sería la D. Probably the time that people spend on them will be less. ¿Ok? Y por último, chicos, les voy a dejar las claves de ese texto, ya, que está muy interesante, y yo les voy a pedir, por favor, que ustedes lo lean por su cuenta, ¿ya? Es un texto acerca de los trajes de los astronautas, ¿ya? Space suit. Suit significa traje. Space, espacial, ¿no? Del espacio. Space suit es el traje espacial. Entonces, vamos a ver. Acá está. Ahí. Se fue. A ver, dame un momento. Y ahora sí corre más rápido. La cámara lo pone un poco lento. ¿Ya? A ver, vamos a ver el traje espacial. Para el traje espacial, la número 1, el propósito principal del autor es explicar por qué los astronautas necesitan un traje espacial. En la 11, la alternativa correcta es la A. El sinónimo contextual de face. Face es cara, pero en este caso significa enfrentar, confront, enfrentar. De acuerdo con la información sobre los trajes espaciales, no es verdad decir que solo protegen a los astronautas de las temperaturas frías. Esta es la clave. Sale la D. La número 14. ¿Qué se puede inferir de la descripción inicial que el autor nos dio sobre los trajes espaciales? Lo que podemos inferir es que él
cree que la gente no está consciente de la complejidad de los trajes espaciales. Eso es lo que está detrás, ¿no? Que él cree que la gente no está consciente de la complejidad de los trajes espaciales. Por último, la número 15, si los trajes espaciales no permitieran que el astronauta se mueva dentro de ellos, bueno, eso va a tener una repercusión en el nombre, porque si yo les llamo EMU a los trajes espaciales, el nombre formal de los trajes espaciales es EMU. Si se llaman así es porque son unidades extravehiculares de movilidad, ¿ok? Entonces, si es que no me permitieran moverme, definitivamente el nombre es el que cambiaría. Definitivamente el nombre es el que cambiaría. Ya no podría tener ese mismo nombre, ¿correcto? Entonces, el nombre, su nombre formal probablemente sería diferente al actual, ¿ok? Bien, chicos. Y luego tienen el texto de la diabetes. Ese sí, por favor, les voy a pedir ustedes solitos, ¿ya? Vamos a ver la lectura de la diabetes y bueno, ya les quedaba también la tarea. Chicos, ¿hay alguna duda al respecto hasta acá? A ver, díganme por favor, ¿se entendieron las dos lecciones de pasado? Sí, Yes, teacher. yes, teacher. Ok, chicos, excelente. Muchas gracias por haberse quedado. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Ya, espero que nos vamos a ver antes de Año Nuevo, ¿ya? Nos vamos a ver antes de Año Nuevo y ya, bueno, el día jueves. Vayan revisando la separata, ¿ya? Hay textos bastante interesantes, ¿ya? Ya nos estamos viendo el día jueves para nuestro cierre de año, ¿ok? Hasta el día jueves, nos vemos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién estuvo a cargo? La señorita Flor. Muchísimas gracias, Flor. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta el jueves, chicos. Muchas gracias. Bye. Nos vemos. Bye, Bye, bye. teacher. Thank you. See you on Thursday. Bye, bye. Okay.